6 imputados y una empresa al borde de la libertad. Miles de millones de pesos desfalcados. La operación Calamar, que destapó una presunta red criminal enquistada en las más altas esferas del poder dominicano, da un giro ahora controversial. El Ministerio Público ha solicitado la aplicación del criterio de oportunidad para Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña Pérez, Belkis Antonia Tejada, Natalia Cesarina Beltré y la empresa Grupo DIVF. Esto a cambio de su testimonio. Esos presuntos engranajes de la corrupción podrían evadir la cárcel. ¿Es justicia negociada o impunidad disfrazada? Esa es la pregunta de esta noche. Un entramado criminal enquistado en las más altas esferas del poder habría sido desenmascarado por la Operación Calamar. Esta trama de corrupción, que operaba cual empresa delictiva, abarcando múltiples instituciones gubernamentales para defraudar al Estado dominicano de miles de millones de pesos, en donde algunos implicados han optado por colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales. Es así como ha entrado en escena la figura del criterio de oportunidad, un mecanismo contemplado en el Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público retirar cargos contra aquellos acusados que brinden información clave para desmantelar redes delictivas. El texto legal es claro: solo podrán acogerse a este trato quienes resulten imputados por delitos considerablemente más leves que los principales cabecillas de la operación criminal, un requisito que ha avivado el debate jurídico en torno a cómo determinar esa levedad y evitar que los verdaderos orquestadores de los multimillonarios desfalcos queden impunes. La pena no da un indicio de gravedad con los bienes jurídicos que tutela la ley, es decir, no es lo mismo la vida que el dinero, o no es lo mismo la administración pública que un particular corrompiendo a un corrupto. Entonces, evidentemente de que en esa posición habría que determinar el grado de participación. O sea, la magnitud o no del delito se determina de varias maneras. Al menos 6 personas y una figura jurídica podrían ser beneficiadas con el criterio de oportunidad en este caso. Tú no quieres que las demás partes participen y fiscalicen lo que está haciendo el Ministerio Público, como lo ha estado haciendo en el primer momento. Bueno, porque se quiere apostar a una discrecionalidad absoluta que contradice lo que son las reglas pilares del proceso acusatorio. En la lista de los que podrían llegar a acuerdo con el Ministerio Público está el nombre de Víctor Matías Encarnación Montero. Como director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores y Obras del Estado, OISOE, ya desaparecida, Encarnación Montero habría utilizado su posición de poder para habilitar una de las principales vías por las que se desviarían fondos públicos de forma ilícita. Según el expediente, siguiendo instrucciones de Francisco Pagán, Encarnación Montero orquestó una trama de documentos fraudulentos conocidos como acuerdos de reconocimiento de deuda por adicionales de trabajo. Estos acuerdos estaban vinculados a contratos que la empresa del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez tenía adjudicados en la OISOE, algunos datando de más de una década atrás. Pero lejos de ser meros trámites, estos acuerdos de deuda presuntamente contenían cifras infladas y presupuestos adulterados por Encarnación Montero, basados en volumetrías de obras inexistentes que nunca fueron verificadas por los técnicos a su cargo. Esta maniobra les permitió justificar grandes pagos que luego serían canalizados como supuestas deudas públicas a través del Ministerio de Hacienda. Conforme la acusación del Ministerio Público, estos documentos fueron antedatados por Encarnación Montero, haciéndolos figurar como si proviniesen de 2018, cuando en realidad se gestaron un año después. El motivo: aparentar una justificación legal para desviar sumas de dinero hacia un único destino: financiar las campañas electorales de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, supuestamente. El criterio de oportunidad como herramienta procesal se concibió originalmente para que se conviniera con el cómplice, de suerte que el cómplice pudiera aportar los elementos de prueba que le permitirían al Ministerio Público sustentar la acusación con respecto de los coautores. La aplicación del criterio de oportunidad establece que Encarnación Montero colaboró de manera efectiva en la investigación, lo que le permitió al Ministerio Público entender cómo operaba la red de corrupción en la OISOE y el Ministerio de Hacienda, específicamente en lo relativo al pago de deudas públicas. Además, agrega que su contribución fue crucial para avanzar en la investigación
quien además se comprometió a seguir cooperando y a testificar sobre la información y los involucrados en la presunta asociación delictiva. El equipo de recuperación del patrimonio público aceptó los términos del acuerdo, desistiendo de cualquier acción penal y civil contra Encarnación Montero. El Ministerio Público establece que como exdirector técnico de la UISOE, este participó en la estafa al Estado Dominicano mediante la alteración de procedimientos y la falsificación de datos para justificar pagos fraudulentos. Los actos cometidos se califican bajo diversos artículos de la Constitución y el Código Penal Dominicano, incluyendo corrupción, prevaricación, desfalco y lavado de activos. Yo he visto que en un caso de corrupción administrativa se le ha pretendido aplicar el criterio de oportunidad, claro, condicionado a la aprobación del juez de la instrucción, a personas que de conformidad con el relato fáctico de la acusación habrían sido auténticos autores, no por el nivel de dinero que derivaron de la comisión de los hechos, sino porque fueron los que concibieron el esquema fraudulento para perjudicar al Estado. ¿Cómo usted va a determinar cosa tan alucinante como un camión de dinero que salía del Banco de Reserva? ¿Cómo usted determina eso si no es con cooperación? Porque eso es dinero en efectivo que salió. Pero también expropiaciones de títulos de personas que cobraban su dinero y se le quitaba una tajada grande del dinero por atrás. ¿Cómo usted prueba eso? ¿Cómo usted demuestra eso? Es con testigo. Según el testimonio presentado en la medida de coerción, José Arturo Ureña Pérez habría desempeñado un rol clave como intermediario. Este individuo habría actuado como eslabón conector entre Fernando Crisóstomo Herrera, principal operador no gubernamental, y Ramón Emilio Jiménez Colli, alias Mimilo, contacto directo con la presunta cabeza de la estructura, que según el Ministerio Público sería Ángel Donald Guerrero Ortiz. Pero el rol de Ureña Pérez no se limitaba a conectar jugadores. Los expedientes revelan que formó parte integral de la vasta operación que desvió fondos públicos mediante empresas fachada y presupuestos adulterados vinculados a contratos con UISOE. La presunta trama involucraba a altos funcionarios como José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y Daniel Omar de Jesús Ramallo, quienes habrían utilizado empresas del ingeniero Bolívar Ventura para justificar acuerdos de reconocimiento de deudas por supuestos trabajos adicionales inexistentes. Estas maniobras le permitieron desviar más de 1.200 millones de pesos destinados supuestamente a financiar campañas del partido de gobierno, entonces el PLD. Ureña Pérez también habría estado involucrado en las operaciones fraudulentas de pagos por expropiación y compra irregular de terrenos canalizados a través del Ministerio de Hacienda. Una coalición de funcionarios públicos y presuntos testaferros habría perpetrado sobornos, estafa al Estado y lavado de activos en estos procesos irregulares. Este aparente intermediario financiero también formó parte del denominado programa o proyecto, que extorsionaba y cobraba ilegalmente a dueños de bancas de apuestas, loterías y colmados con tragamonedas, en connivencia con exdirectores de casinos y juegos de azar. El dictamen motivado únicamente es para el criterio de oportunidad simple cuando se trata de delitos de bagatela, delitos que no aparejan sanciones privativas de libertad por encima de 3-5 años. Pero en los casos de complejos, donde las penas pueden llegar hasta 30 años, el Ministerio Público pierde esa discrecionalidad y tiene que someterla a la aprobación del tribunal. También serían beneficiadas con el criterio de oportunidad Natalia Cesarina Beltré Torres, además de la razón social DIFEBE. Voy a utilizar un ejemplo que está también muy en boga, que son los asaltos a bancos. Si yo soy el conductor de un vehículo en el que va un grupo, que es el que se desmonta en la entidad bancaria y perpetra el hecho, y regresan al vehículo y yo los llevo al lugar de destino, donde nos repartiremos el dinero, mi participación habría sido secundaria. La de los que se desmontaron y cometieron el hecho es principal, y todos los que lo hicieron serían coautores y yo cómplice. Le preguntamos a los juristas Miguel Valerio y Julio Curi si en el país existen precedentes de extinción de la acción penal en casos de corrupción, y estas fueron sus respuestas. No que yo conozca, Yulisa. No que yo conozca. Yo no sé si en estos casos, a partir del 2020 a la fecha, yo no recuerdo ninguno
de nadie que haya sido favorecido con un criterio de oportunidad. De verdad que no. Y yo he participado en casos penales complejos y tampoco el Ministerio Público ha aportado como testigo a nadie que haya cometido el hecho y se haya favorecido con el criterio. Por su parte, el jurista Miguel Valerio señala que los acuerdos entre imputados y el Ministerio Público se han realizado en múltiples ocasiones, pero aclara que no han llegado a niveles de la Suprema Corte y están en la etapa de juzgado de instrucción. Además, destaca la existencia de jurisprudencia y cita como ejemplo el caso del juez Alejandro Vargas, quien rechazó el primer acuerdo de Odebrecht. Hay precedentes en materia de corrupción. En otra materia de droga, más a menudo se dan esos casos de criterio de oportunidad, porque ahí no tienen doliente. Entonces, ahí hay criterio de oportunidad de testigos claves en investigaciones muy graves, y eso se hace en República Dominicana. Según el testimonio presentado, Belkis Antonia Tejada habría jugado un rol clave como facilitadora de procesos irregulares en la Dirección General de Bienes Nacionales, siendo una pieza fundamental para destrabar los engranajes burocráticos y habilitar pagos millonarios por expropiaciones de terrenos. Esta abogada, quien se desempeñó como consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales entre 2016 y 2020, habría recibido instrucciones directas para priorizar y agilizar expedientes incompletos e irregulares a pedido del entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz. El testimonio revela que Tejada elaboró numerosos acuerdos transaccionales para efectuar pagos por casos de expropiación, incluyendo Molinería Oriental, Manuel María Velázquez e hijos, sucesores de Marcial Reyes, Manuel Reyes y Compartes, entre muchos otros. Estos acuerdos se realizaban a pesar de que los expedientes carecían de evaluaciones técnicas y documentación indispensable, solo porque eran de interés de Guerrero Ortiz. Según el testimonio, Tejada habría recibido sobornos de la estructura criminal liderada por Fernando Crisóstomo Herrera, uno de los principales operadores no gubernamentales de la red. El documento detalla que Tejada también habría participado en el aparente lavado de activos provenientes de estos sobornos ilícitos. Mediante la adquisición de inmuebles valuados en millones de pesos, vehículos, certificados financieros y préstamos, esta presunta cómplice habría ocultado el rastro del dinero presuntamente mal habido. Según el testimonio, Tejada fue requerida por Guerrero Ortiz para que lo asistiera en el área de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, colaborando con los mismos expedientes irregulares que había tramitado previamente en bienes nacionales. Según el testimonio contenido en la medida de coerción, Natalia Cesarina Beltré Torres habría jugado un rol clave como testaferro y cómplice en aparentes operaciones de lavado de activos. Beltré Torres habría utilizado su empresa, Grupo Dibefe, entidad jurídica que también sería beneficiada con un acuerdo como vehículo societario para recibir millonarios pagos procedentes de sobornos. De acuerdo al documento, estos fondos de dudoso origen, dice el Ministerio Público, no solo fueron estratificados, sino que también sirvieron para adquirir lujosos inmuebles por valor de decenas de millones de pesos, uno de ellos valorado en 13.5 millones y otro en casi 10 millones. Habrían sido comprados presuntamente con el dinero lavado a través de Grupo Dibefe. Coautor es aquella persona que participa en la misma forma que participa otro autor. O sea, una coautoría tiene un dominio funcional de todo lo que ocurre ahí, a la misma participación. El cómplice no, el cómplice es una participación accesoria, es decir, facilita el delito, prácticamente facilita el delito. Coopera, pero su cooperación no es tan relevante como la del autor. En la aplicación del criterio de oportunidad, basada en el artículo 370.6 del Código Procesal Penal, se presenta una cronología del caso Calamar y la procedencia de dicha aplicación. Una de las solicitudes de criterio de oportunidad a la que tuvimos acceso fue hecha para Natalia Cesarina Beltré Torres, Belkis Antonia Tejada Ramírez y la empresa Grupo Dibefe. La gente puede entonces sentirse estimulada a cometer en lo sucesivo actos penados por la ley, con la esperanza, abrigando la esperanza de que cuando sean descubiertos, y eventualmente lo son, podrán buscarle una salida, un bajadero, mediante la devolución de parte del dinero y la manifestación de un arrepentimiento.
El documento establece que Tejada Ramírez, Beltré Torres y el grupo DIBEFE colaboraron eficazmente y mostraron arrepentimiento, la cual, de acuerdo con el Ministerio Público, le permitió entender cómo operaba la presunta red de corrupción en varias instituciones públicas. Yo entiendo de que la solución del sistema procesal penal dominicano que está colapsado son los acuerdos. No hay otra forma. Tejada Ramírez, Beltré Torres y el grupo DIBEFE se comprometen a seguir colaborando y testificando en la investigación. Además, acordaron la entrega voluntaria de 2 inmuebles al Estado Dominicano, uno ubicado en la calle Teodoro Chaceró, sector Las Praderas, y otro en el condominio Cano 29 del sector El Millón, ambos en el Distrito Nacional. Con este acuerdo, el equipo de recuperación del patrimonio público desiste de cualquier acción penal y civil en contra de los procesados. Una vez que se comete el hecho delictivo, ¿cómo usted reconstruye eso? Tiene que tener testigos. ¿Y qué testigo va a haber en una transacción entre un funcionario y un empresario? Bueno, quien recibió el dinero, si hay un mensajero, el empresario. Entonces, aquí han querido satanizar una herramienta para luego, cuando haya problemas graves, no tenerla. Yo entiendo que el criterio de oportunidad tiene que ampliarse. El comunicado emitido por el Ministerio Público esta semana, defendiendo la legalidad y transparencia de los acuerdos de culpabilidad firmados con imputados en casos de criminalidad organizada y corrupción, es una declaración que surge en medio de un creciente debate público sobre la naturaleza y alcance de estos acuerdos. Según el Ministerio Público, desde 2020, bajo la dirección de la procuradora Miriam Germán Brito, 52 oficinas de abogado han representado a los acusados que han firmado los acuerdos. Todos los casos concluidos se han llevado a los tribunales sin la participación de empleados del Ministerio Público. Según ellos, cada acuerdo se basa en la verdad, es voluntario y no se debe a favores, sino a la cooperación frente a la contundencia de las pruebas y la normativa procesal penal vigente. Además, el Ministerio Público establece que los acuerdos se han enfocado en el decomiso de activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo cualquier acuerdo para recibir cesiones u obras futuras. Consideran estas acusaciones como medidas desesperadas y falsas por parte de algunos acusados. El comunicado también destaca que, según el Ministerio Público, cuestionar deliberadamente sus acciones es deshonesto y poco profesional. Afirman que las mentiras se evidencian fácilmente al leer las acusaciones y acuerdos procesales depositados ante los tribunales. Además, señalan que las campañas de desinformación parecen no estar financiadas con recursos lícitos, lo que les ha llevado a tomar medidas cautelares para evitar la obstrucción de procesos. La institución también aborda las críticas sobre la atribución de responsabilidades, afirmando que las evidencias señalan claramente que la mayor parte de los recursos ilícitos terminaron en manos de los principales acusados, quienes desempeñaban funciones de alto nivel en el Estado. En relación a una ex empleada contratada mediante un proceso de reclutamiento externo, que fue parte de una oficina de abogados mencionada, el Ministerio Público dijo que esta persona nunca estuvo involucrada en áreas de persecución y ya no labora para la institución, aunque no mencionó su nombre. Aseguran que no se ha firmado ningún acuerdo con la oficina en la que trabajó antes, durante o después de su contratación. El Ministerio Público reafirma que no contrata opinadores ni manipula la verdad y aseguran que sus acciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles para cualquier ciudadano. Para mayor transparencia, han dicho que decidieron subir toda la información procesal a su portal de transparencia. El comunicado concluye reiterando, según el Ministerio Público, su compromiso de perseguir a todos los delitos sin importar quiénes los cometan, demostrando que la ley se aplica sin distinciones. La pregunta es si serán los principales cabecillas de esta millonaria trama de presunta corrupción los que logren quedar impunes o los que resulten condenados. El descontento social no cesará hasta que los involucrados en el desfalco al Estado reciban el castigo que merecen. Tras la pausa. Hay bandas que tienen tienen unos reglamentos, pero hay otra banda que son una banda verdaderamente formada simplemente por delincuentes.